Si alguien dudó en algún momento de la justicia internacional, que nunca llamaría a Benjamín Netanyahu a rendir cuentas y que seguiría envuelto en un manto de impunidad a pesar de los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en esas brutales operaciones militares en la Franja de Gaza y sur del Líbano, bueno, ya hoy pueden despejar esa duda. La Corte Penal Internacional actuó con firmeza emitiendo la orden de detención contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Galán, por crímenes de guerra y lesa humanidad. Les invito a ver el siguiente video sobre este tema. Preso. La Corte Penal Internacional ha lanzado un golpe decisivo contra el hasta ahora intocable Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, una figura que durante años ha personificado el poder en su nación. La orden de detención emitida contra él y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, marca un punto de inflexión en la historia contemporánea. Desde la misma oficina de Netanyahu, las declaraciones han intentado revestir el caso con un manto de victimismo, calificándolo de antisemita y culpando al fiscal del organismo, Karim Khan, de motivaciones personales y de un supuesto odio hacia Israel. Sin embargo, esta narrativa parece desmoronarse bajo el peso de las pruebas y el eco de las voces internacionales que claman justicia para las víctimas en Gaza. La maquinaria de propaganda israelí ha desplegado todo su arsenal para desviar la atención. Acusaciones que rozan lo absurdo han sido lanzadas contra el fiscal Khan en un intento desesperado por empañar su reputación. Se ha llegado a afirmar que el fiscal mintió a los senadores estadounidenses y que canceló un viaje a Israel tras el surgimiento de acusaciones de acoso. Pero estos argumentos, lejos de convencer, solo subrayan la magnitud del pánico en los pasillos del poder israelí. Netanyahu, quien durante años se mostró como el artífice de una política de hierro en Medio Oriente, ahora enfrenta el mayor desafío de su carrera: responder por los actos que desangraron a Gaza. Hay una frase proverbial que dice: la impunidad fortalece al culpable y desanima al inocente. Y miren, esto se articula con la duda y la decepción que venían sintiendo millones de personas en el mundo respecto del accionar impune de Netanyahu, al que no llegaba la hora de que sea llamado a declarar ante el Centro de la Justicia Penal Internacional, a pesar de ser él el principal autor del exterminio masivo que ha realizado el ejército israelí en la Franja de Gaza. Ahora, por fin se dio la orden de arresto contra Netanyahu, emitida por esta Corte Penal Internacional, y esto ha tenido un impacto notable, tanto en Israel como en la comunidad mundial. Imagínense que la decisión ha sido aplaudida por juristas y por organizaciones de derechos humanos que ven en ella un reconocimiento de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza. Sin embargo, ha sido rechazada por varios líderes internacionales, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Claro, ¿cómo no iba a ser por él? Biden calificó la orden como escandalosa. Claro, para entender esa postura, miren, basta con ver el apoyo extraordinario que le ha brindado Biden al primer ministro israelí, tanto en el orden militar como financiero, especialmente en el contexto del conflicto con el movimiento de resistencia islámica en la Franja de Gaza. Para que tengan una idea de cómo operó ese caño de recursos que salía de Estados Unidos hacia Israel, fijémonos que desde octubre de 2023 Estados Unidos ha gastado un récord de al menos 17,000 millones de ayuda militar a Israel. Además, la administración Biden ha enviado más de 100 cargamentos de armas a Israel desde el inicio del conflicto. Estamos hablando de aviones de combate, de bombas, estamos hablando de despliegue de buques de guerra, de aviones militares en la región para disuadir y responder a cualquier ataque, no solo contra las fuerzas israelíes, sino también estadounidenses.
la administración Biden también ha proporcionado fondos adicionales para operaciones militares en la región con un costo de al menos 4.000 millones de dólares. Bueno, para muchas personas, entonces, esto también resulta indignante ver cómo el premier israelí, sobre el que pesan varias acusaciones internas también, que podrían ponerlo igualmente tras las rejas, se paseó impunemente por los escenarios de Washington, porque recordemos que visitó a Estados Unidos en julio de este año. Durante su visita se reunió con altos funcionarios, incluyendo al presidente Biden, y pronunció un discurso ante una sesión conjunta del Congreso donde se victimizó a más no poder. Ahí la visita de él fue recibida con una mezcla de apoyo y de protestas, especialmente debido a la situación en Gaza y las críticas a la gestión de Netanyahu en el conflicto, pero a él no pareció importarle aquello nada. Se condujo con una soberbia y una actitud casi imperturbable a esas protestas que le hicieron algunos grupos estadounidenses en las afueras del Congreso. Pero veamos el siguiente video para conocer más elementos sobre este asunto que ronda al intocable Benjamín Netanyahu. Adelante, Lorenzo. De la operación militar israelí en Gaza el pasado 7 de octubre del 2023, los bombardeos han dejado una estela de destrucción y muerte que resonará en la memoria colectiva por generaciones. Miles de civiles palestinos han perdido la vida y el mundo ha sido testigo de un conflicto desproporcionado, con imágenes que han estremecido incluso a los más indiferentes. Israel, bajo el liderazgo de Netanyahu, justificó estos actos como una respuesta a los ataques de Hamás, pero la brutalidad y la devastación desataron una condena global. La respuesta de Israel ante la orden de arresto ha sido un mosaico de discursos llenos de indignación, victimismo y amenazas veladas, desde la referencia del caso Dreyfus moderno hasta la insistencia en que Israel es una democracia vibrante que actúa bajo el derecho humanitario. Las palabras de sus líderes solo evidencian el aislamiento creciente de un gobierno que parece desconectado de la realidad. Isaac Herzog, presidente del país, calificó la decisión de la CPI como una burla universal y un día oscuro para la humanidad. Sin embargo, estas palabras resuenan vacías frente a las cifras de muertos y desplazados que siguen aumentando en Gaza. Mientras tanto, el canciller israelí Gideon Saar y otros altos funcionarios se han sumado a la estrategia de deslegitimar al Tribunal Internacional. Para Saar, la CPI ha perdido toda legitimidad, mientras que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, no dudó en calificar el fallo como antisemitismo puro. Pero estas declaraciones, lejos de reforzar la posición israelí, solo agravan su imagen en el escenario internacional. La comunidad global ya no se deja convencer tan fácilmente por estas estrategias y el costo político para Israel aumenta cada día. En Gaza, los ecos de los bombardeos aún reverberan entre los escombros, mientras las cifras de víctimas siguen aumentando. Organizaciones humanitarias han denunciado repetidamente las violaciones al derecho internacional cometidas por el gobierno de Netanyahu y la CPI ha respondido con una contundencia inusual. La decisión de emitir órdenes de arresto contra líderes israelíes no solo es histórica, sino también un mensaje claro. Los crímenes de guerra no quedarán impunes, sin importar cuán poderoso sea el perpetrador. Los aliados tradicionales de Israel, que alguna vez respaldaron incondicionalmente sus acciones, parecen ahora adoptar una postura más cautelosa. Países europeos han mostrado su preocupación por los excesos cometidos en Gaza, y en América Latina, líderes como Gustavo Petro han condenado abiertamente las acciones de Netanyahu, calificándolas como una masacre sistemática. A mí me maravilla ver cómo algunos analistas le llaman, escogen palabras para calificar lo que es asesinato, dicen excesos. En realidad es un exterminio étnico lo que este hombre ha llevado a cabo en la Franja de Gaza.
Y lo que más indigna a millones de personas que han presenciado, tal vez a través de los medios, a distancia y otros mucho más cerca geográficamente, la masacre que ha cometido Netanyahu en la franja de Gaza, es esa actitud fría y calculadora que mantiene y que sigue actuando con total desdén ante las acusaciones. Y esa indiferencia es una señal preocupante, porque o estamos hablando de una persona que ha perdido la cabeza, de un enfermo mental, o es literalmente una máquina sin alma, indolente, diseñada para arrebatar vidas a millones de personas, fundamentalmente mujeres, ancianos y niños, y desplazar de sus hogares a otros millones, porque lo que él, ya lo había dicho desde el comienzo, quiere exterminar a esa raza. Lo que nos lleva a pensar así es que realmente Netanyahu ha ignorado la orden de arresto en su contra y ha continuado con la ofensiva militar en Gaza, afirmando, porque lo ha dicho en muchísimos escenarios internacionales, que no va a ceder ante presiones y califica la decisión del CPI como infundada. Bueno, es también indignante ver cómo opera esa maquinaria de propaganda israelí para desviar la atención de las graves acusaciones que pesan sobre este verdugo del pueblo palestino. Ahora bien, ¿qué implicaciones legales y diplomáticas creen ustedes que tiene esa orden de arresto? Digamos por caso que restringe significativamente la capacidad de Netanyahu para viajar a 125 países que son miembros del Estatuto de Roma, ya que esos países están obligados a detenerlo si él entra en su territorio. Esto afecta las capacidades de Netanyahu, tanto diplomáticas como de movilidad, especialmente en Europa. Ahora bien, de todos modos, él no está viajando por ahora. Hace rato, bueno, el último viaje que yo recuerde fue el que hizo en julio a Washington, a Estados Unidos, y como habíamos señalado antes, creo que no le van a quedar ganas de salir a ningún lado, al menos por un buen tiempo. También hay que analizar cómo ha sido el impacto de esta orden de aprehensión en la opinión pública. En este sentido, miren, hay que decir que dentro de Israel la orden ha generado un amplio debate. Hay una encuesta reciente que muestra que el 84% de los israelíes considera que la CPI es un organismo político más que legal. Hasta cierto punto tienen razón, porque la Corte Penal Internacional tiene la autoridad para emitir órdenes de arresto, pero realmente su capacidad para hacer cumplir esas órdenes depende de la cooperación de los Estados miembros, porque si Netanyahu llega a un Estado miembro de la Corte y no avisan de que hay que detenerlo ahí, avisan para que le hagan, lo aprendan inmediatamente, entonces el hombre va a seguir paseándose por el mundo de manera impune. Aunque Israel no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y ha rechazado las acusaciones, él dice que los países que son miembros del Estatuto de Roma están obligados a arrestar, eso dice la Corte, a arrestar y entregar a cualquier individuo con una orden de arresto de la CPI si éste entra en su territorio. Creo que en este sentido hay fuerza por un lado, pero se advierte una cierta debilidad por otro, en este caso de la Corte. Miren, gracias por permanecer atentos ahí. Yo les invito a continuar viendo el video, que sería el último fragmento de este comentario. Adelante, Lorenzo. En este panorama, Netanyahu enfrenta no solo un juicio en el ámbito internacional, sino también una creciente desconfianza interna. Las protestas en Israel contra su gestión se han intensificado en los últimos meses, con ciudadanos que cuestionan su liderazgo y sus prioridades. El impacto de la orden de arresto también se siente más allá de las fronteras de Israel. En Gaza, los sobrevivientes de los ataques ven en esta decisión una esperanza de justicia, aunque saben que el camino será largo y tortuoso. En otras regiones del mundo, la medida es percibida como un precedente crucial que podría fortalecer el sistema internacional de derechos humanos, devolviendo la fe en las instituciones que deben proteger a los más vulnerables.
Netanyahu, quien siempre se presentó como un estratega hábil y un líder invulnerable, ahora parece acorralado. Sus declaraciones desafiantes no logran ocultar el nerviosismo en su gobierno, donde muchos temen las consecuencias de un proceso judicial que podría revelar los detalles más oscuros de las operaciones militares en Gaza. Así, la historia comienza a cerrar un capítulo en la política de Israel, uno que estará marcado por la sangre y la tragedia. La orden de arresto de la CPI no solo busca justicia para las víctimas, sino que envía un mensaje a todos los líderes que piensan que su poder los coloca por encima de la ley. El futuro de Netanyahu ya no está en sus manos. Está en las del tribunal que promete llevar la verdad al centro de la justicia. Y para el pueblo palestino, quizá este sea el primer paso hacia un reconocimiento más amplio de su sufrimiento. Netanyahu ha perdido incluso la legitimidad dentro de su propio territorio. Las protestas masivas en Israel, que comenzaron por razones como la reforma judicial, se han convertido en un rechazo total a su figura. Sectores de la sociedad israelí, incluidos altos mandos retirados del ejército y miembros de la comunidad académica, han señalado que su liderazgo no solo ha fracturado a la nación, sino que la ha aislado en el escenario internacional. Ya no es visto como un líder fuerte, sino como un símbolo de corrupción y abuso de poder. El mundo entero parece haber llegado a un consenso. Netanyahu debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Los sobrevivientes en Gaza claman justicia. Las organizaciones internacionales insisten en su enjuiciamiento. Y hasta los israelíes, que alguna vez lo respaldaron, ahora esperan que la prisión sea el destino final de quien lideró uno de los episodios más oscuros de su historia. Esas manifestaciones que hubo en Israel por el tema de la reforma judicial, al menos fue lo que se vio por televisión, pero eso no es todo lo que pesa sobre él. Además de las acusaciones de crímenes de guerra y contra la humanidad emitidas por la Corte Penal Internacional, sepan ustedes que Netanyahu enfrenta varias causas internas en Israel. Por ejemplo, él ha sido acusado de recibir regalos y beneficios de empresarios a cambio de favores políticos. Esto puede parecer una cuestión, qué sé yo, muy cursi, ¿no? Que no se sabe cuántos políticos lo hacen, pero hay muchas más cosas. Él ha sido implicado en negociaciones con el editor del periódico Yediot Ahronot para obtener una cobertura más favorable a cambio de perjudicar a otro periódico rival. Fue acusado de promover regulaciones que beneficiaron a la empresa de telecomunicaciones Besek a cambio de una cobertura positiva en el sitio de noticias Walla, propiedad del mismo grupo empresarial. Todo esto sin contar los problemas internos que él tiene y su familia, con acusaciones de corrupción, incluyendo soborno, fraude, abuso de confianza. Estos casos han generado un gran debate y han afectado sensiblemente la imagen pública del premier israelí. A esto se suman las protestas y el descontento social, como las que se mencionaron ahí en el video, y como hemos visto en el último tiempo ha habido numerosas protestas en contra de Netanyahu y de su gobierno, especialmente en relación también con su manejo de la epidemia del COVID-19 y las acusaciones de corrupción. En resumen, la orden de arresto contra Netanyahu ha generado más apoyos que rechazo a nivel internacional. Es decir, hay mucha más gente que está de acuerdo en que se le detenga y que tenga que responder por todo eso. Y eso ha implicado sus movimientos diplomáticos y ha intensificado un debate notable sobre la justicia internacional y los derechos humanos. Nadie puede mantenerse impasible ante la trágica pérdida de vidas humanas. Desde que inició la guerra entre Israel y la resistencia de Gaza en octubre del 2023, se estima que más de 44,000 personas han sido eliminadas. La mayoría de las víctimas son civiles, incluyendo mujeres, niños. Además, hay más de 104,000 personas que han resultado heridas. La situación humanitaria es devastadora.
con alrededor del 90% de la población de Gaza desplazada debido a los bombardeos y la destrucción. Entonces, Benjamín Netanyahu ha utilizado varios argumentos para justificar las acciones militares en Israel contra los palestinos. Uno de sus pretextos más recientes, una cosa increíble, ha sido la comparación de los palestinos con los amalequitas, un pueblo que dicen, según la Biblia, que fue exterminado por Dios. Entonces ya se darán cuenta de que el exterminio étnico lo tiene en su agenda. Netanyahu ha afirmado que Israel está luchando contra un enemigo similar y que debe recordar y actuar en consecuencia. Entonces, estas declaraciones han sido condenadas por líderes palestinos y por la comunidad internacional. Mucha gente considera incitaciones al odio extremo y también son una expresión de un fanatismo enfermizo. De todas formas, el exterminio ha sido pavoroso y gigantesco. Se le ha dejado avanzar de manera arbitraria por un sendero de terror causando demasiada muerte. Y probablemente, ni puesto tras las rejas, Benjamín Netanyahu expiará sus culpas. Bien, llegamos de este modo al término de nuestro comentario. Esperemos haber contribuido al análisis de este asunto ligado a la orden de detención librada por la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu, a quien al parecer ya le llegó la hora y debe ir tras las rejas. Gracias a nuestros seguidores por los minutos que amablemente nos han regalado. Gracias, Lorenzo, también por la asistencia técnica. Y quedan ustedes invitados a próximos programas por este canal de La Patria Grande. Hasta que nos volvamos a encontrar.